Bueno, vamos a empezar ya el último tramo de SecAdmin 2023. Y bueno, quedan unas charlas bastante interesantes. Esta en concreto, nuestro amigo Adastra, que ya es veterano de SecAdmin. Así que él ha estado en casi todas las ediciones. Yo no te voy a presentar porque sé que te vas a presentar, nadie mejor que uno mismo para hablar de uno mismo. Pero vamos, aquí creo que de los presentes, la mayoría ya le conocen, tienen su sitio de HackerWay y bueno, creo que es un veterano en todo esto, ¿no? Además muy conocido con el tema de las redes Store. Bueno, pues hoy nos trae una charla bastante interesante que básicamente va a hablar de los movimientos laterales y nada, vamos a recibirlo entonces con un fuerte y caluroso aplauso. Muy bien. Luego. Sí, este es para el final de la charla. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Al fondo bien? Bueno, no sois muchos, así que me escucharéis igualmente. Vale, ¿quién soy? Mi nombre es Daniel, para los que no me conocéis, pero mucha gente me llama simplemente Adastra, ¿no? Es el nick que tengo. Soy el autor del blog de hackerway.com, de algunos libros de la editorial 0xWorks, los de Python, el de Deep Web, y hay otro libro que he publicado pues, hace algunos años y que ya tiene una edición nueva de este año, que es el libro de 25 técnicas aplicadas a campañas de Red Team y hacking, que de hecho tenéis algunas copias en la entrada, ¿vale? Luego os comento. Y bueno, pues en principio me dedico a esto desde hace ya bastantes años. Yo metido en la ciberseguridad, pues en la ciberseguridad como tal desde los 16 años. O sea, no os voy a decir cuánto tengo, pero ya os digo que son bastantes años. Y bueno, pues por aquel entonces, cuando empecé en esto de la ciberseguridad en realidad no existía. O sea, cuando hablábamos de ciberseguridad, ¿eso qué era? Es un término relativamente reciente. Por aquel entonces se hablaba de hacking y eso era una cosa de dos frikis. ¿Que había un problema en una aplicación? Pues eso lo tiene que desarrollar, o sea, lo tiene que arreglar el desarrollador. Esto de la ciberseguridad es muy reciente, ¿vale? Y es algo que de hecho comentaba antes con David y con Adrián también, con un montón de gente del sector. Hay muchas personas que se quieren meter en este nicho de la ciberseguridad porque piensan que bueno, pues el mensaje que se está impulsando ahora mismo es que falta talento, que falta gente que se dedique a esto y sí y no. O sea, yo soy de la opinión que sí que puede hacer falta gente, pero hace falta gente con vocación, que realmente le guste esto. No gente que se meta simplemente porque es que aquí hay dinero, porque es que aquí hay trabajo. Pues esa gente probablemente se va a llevar un disgusto. Porque trabajo hay, pero para gente con ese gusanillo, ¿no? Que realmente le guste y que se meta en esto. Entonces esto también lo comento porque veo muchas caras jóvenes, ¿no? De personas que seguramente estáis empezando en esto y bueno, pues es un poco un baño de realidad, es lo que hay, ¿vale? Es la realidad, es lo que te vas a encontrar en el sector. Puede que encuentres un trabajo, un empleo, sí, no digo que no, pero otra cosa es que ese empleo te vaya a llenar, que ese empleo te vaya a llevar a lo que tú buscas, a tus objetivos vitales, porque al final la vida es corta, ¿vale? La vida son 2 días y es mejor dedicarse a dedicarse a algo que realmente te llene, algo que sea tu vocación. En mi opinión es una buena forma de afrontar lo que viene a ser el ámbito laboral, ¿vale? Dedicarse a algo que realmente te guste. Porque esta profesión, lo creáis o no, requiere actualización continua. Esto no es como otro tipo de profesiones que estudias una serie de conceptos, los aprendes, los tienes claros y ya después te olvidas o digamos que sigues con esos conceptos. No, con esto está cambiando todo el tiempo. Es lo que os decía, hace menos de 10 años no conocíamos estos términos de DevOps o DevSecOps y mucho menos ciberseguridad. Y ahora es lo que estamos viendo. Estamos viendo ahora IAs y un montón de historias que es que imaginaros esto cómo va a evolucionar. Entonces, esto es bueno que lo tengáis en cuenta, que no vais a dejar de estudiar nunca. Ese es y si no os gusta, pues lo mismo os va a quemar un poquito, ¿vale? Bueno, vamos ahora a por la charla. Esto lo comento por lo que comentaba, que veo caras jóvenes y creo que es interesante tener esa opinión o ese punto de vista. Bien, mi charla va sobre movimientos laterales, sobre pivoting, por forwarding. Es un tema un poco avanzado, o sea, no es para novatos precisamente, pero lo voy a intentar explicar de una manera que todo el mundo lo entienda. En primer lugar, pivoting.
Esto hace referencia a las técnicas que suele aplicar un atacante cuando un ciberdelincuente o alguien consigue colarse en una máquina. Imagínate esa situación. Alguien ha conseguido colarse en un sistema y descubre que hay otras redes, que hay otros segmentos de red en ese sistema, que apuntan a otros sitios, que apuntan a una red local, a una DMZ o a cualquier otro tipo de red a la que no tienes acceso como atacante, ¿vale? Esto, si lo explicas de una forma un poco más coloquial, pensad en lo siguiente. Un ladrón, ¿vale? Un ladrón que se quiere, o mejor dicho, que se ha colado en una casa. Está allí. Cuando hablamos de pivoting, ese ladrón lo que realmente hace es utilizar esa casa como un pivote para saltar a otra. Para saltar a otra a la que directamente no tendría acceso, ¿vale? Eso es pivoting. Llegar a un sitio, a otra red o a otro servidor, otras máquinas a las que no puedes llegar de forma directa, porque hay restricciones, porque están en diferentes redes, porque te has conectado a un servidor web, por ejemplo en internet, y ese servidor web pues solamente tiene la interfaz de red pública, la IP pública, llegas a eso, pero no llegas a la red local, a la red de la empresa, por ejemplo. Esas son las técnicas de pivote. Aquí, bueno, como comento aquí, para conseguirlo se utilizan máquinas previamente comprometidas que servirán como una pasarela, como un pivote o como un gateway, ¿vale? Es un punto de salto. Y herramientas del tipo C2 como Empire Framework, Cobalt Strike, Metasploit, entre muchas otras, ya tienen componentes, utilidades que te ayudan a aplicar este tipo de técnicas. Así que resulta interesante, ¿no? Porque me imagino que muchos conocéis Metasploit. ¿Quién conoce Metasploit? Todos. ¿Quién no lo conoce? Bueno, alguno que a lo mejor está empezando, a lo mejor no, pero es una herramienta muy extendida, muy conocida y que sirve también para hacer movimientos laterales. En la medida de lo posible, utilizarás herramientas que ya se encuentran en el sistema, herramientas que puedas aprovechar, ¿de acuerdo? Cuando tú comprometes una máquina, tratas de utilizar lo que ya existe en esa máquina. Si es un servidor basado en Unix, por ejemplo, tienes un montón de herramientas, un montón de utilidades que puedes implementar, que puedes utilizar para realizar movimientos laterales. En Windows también ocurre. Entonces, esto es importante. Cuando estás haciendo movimientos laterales, lo primero que haces es verificar las herramientas que tienes disponibles, tu arsenal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando subes herramientas a la máquina comprometida es posible que haya una solución del tipo EDR o una V, vamos, un antivirus, y lo que subes pues puede que lo detecte y te lo capa. Entonces, si tiras de herramientas que ya existen, tienes bastantes más posibilidades de pivotar sin ser detectado. Eso es algo que hay que tener en cuenta y esto es básico, pivoting 101. Por otro lado, cuando pivotamos, en ocasiones utilizamos el término port forwarding. Eso significa que todo el tráfico lo vas a recibir en un puerto concreto y todo lo que llega a ese puerto se enruta a otra dirección IP y puerto, a otro socket. Eso también lo puedes hacer, o sea, es una técnica habitual. En ocasiones tú abres un puerto en la máquina comprometida, llegas a ese puerto mediante una conexión normal, una conexión TCP, por ejemplo, y todo lo que llega a ese puerto se enruta a otra IP y puerto a la que, o sea, una IP, un endpoint al que no tendrías conectividad de forma directa. Eso es muy común, eso digamos que hace parte de las técnicas de pivoting y port forwarding, pero no siempre es posible, o sea, no siempre vas a tener la capacidad o la posibilidad de abrir puertos, así que en ese caso, por ejemplo, porque hay firewalls, en ese caso lo primero que haces es enumerar el entorno, es enumerar, darte cuenta en qué sitio estás. Lo que comentaba antes, porque se entiende perfectamente. Imaginaros el ladrón que ha conseguido entrar en una casa. Ha utilizado alguna herramienta, ¿vale? Ha utilizado algún tipo de técnica para poderse colar, ya está dentro. Esa es la explotación. La post-explotación es lo que hace el ladrón una vez está dentro. ¿Cuáles son las herramientas, cuáles son las técnicas que lleva a cabo para descubrir detalles interesantes, detalles de ese entorno? Un ladrón, pues a ver qué cosas pueden resultarle valiosas, ¿vale? Eso se llama enumeración y es de las primeras cosas que debes hacer. En un entorno, verificar, por ejemplo, las reglas que hay en el firewall, a ver qué puertos se pueden utilizar para pivotar. Se puede hacer, por ejemplo, con herramientas como Nmap directamente. En Nmap tienes el escaneo del tipo ACK, que te permite enumerar puertos que se pueden utilizar para estas operaciones, ¿vale? Y dependiendo del sistema operativo, las herramientas evidentemente son distintas. En el caso de un sistema Windows, te encuentras, por ejemplo, con NetSH. ¿A alguien le suena el NetSH? Es una herramienta para administrar el firewall, para gestionarlo, para crear reglas y demás. Pero lo que probablemente pocos conocéis es que con un NetSH también puedes crear túneles.
también puedes crear un redirector, todo lo que llegue a un puerto se enruta a otro, ¿vale? Y si eso que digo, que se enruta al otro, está en una red local a la que tú no tienes acceso, ahí tienes todo lo necesario para hacer pivoting, ¿vale? Bien, hay que diferenciar entre sistemas Windows y Linux. Cada máquina pues tiene sus propias herramientas, como decía antes, cada máquina tiene sus propias utilidades. En el caso de Metasploit, es una herramienta que mola, ¿vale? Mola mucho, porque tiene un montón de módulos de post-explotación y sobre todo tiene un sistema de rutas, tiene un sistema en el que puedes decirle, mira, desde Metasploit, desde la sesión, bueno, desde la consola de MSF Console, todo el tráfico todas las peticiones que se hagan desde un módulo de Metasploit tiene que pasar por medio de una sesión Metterthread y te lo enruta automáticamente, no tienes que hacer nada, o sea, es transparente para ti. Eso mola un montón. Luego tienes túneles con OpenSSH, que ya os lo explicaré, y Link, clientes SSH. La charla intento que sea práctica, y como para probar esto se necesitan al menos 3 o 4 máquinas, pues no me iba a poner aquí a levantar máquinas virtuales, porque lo mismo la máquina me dice que basta. Así que para evitar eso lo que he hecho ha sido grabar una serie de vídeos y os los voy a ir enseñando poco a poco, ¿vale? A ver un momento. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a explicar o qué es lo que voy a enseñar? Uy, sí, bien, perfecto. En este caso, ¿qué es lo que voy a enseñar? Pues vamos a hablar de cómo sería pivotar mediante Metasploit. Primero, tienes una sesión Meterpreter en un sistema Windows, ¿vale? Interactúas con esa sesión y mira las interfaces de red, mira las IPs. Hay una que pone 192, 168, no sé qué, no sé cuántas, bien, y la otra es 10.10.9.105. Cuando te encuentras con algo así, es probablemente un indicio de que puedes pivotar a otra interfaz de red. Imagínate que el atacante tiene acceso, o sea, como atacante he comprometido la máquina mediante la IP 192, 168 o 190. Bien, pero es que fíjate que hay otra interfaz de red, la 10.10.9.105. Eso significa que hay otra red a la que puedo acceder desde esta máquina comprometida. Fíjate, aquí, bueno, en el vídeo, si haces un ping a la 192, no sé qué, no sé cuántas, llegas, bien. Y por supuesto, si haces un ping a la otra máquina o a esa otra IP, pues no, a eso no llegas. Dice, pues no llegas. No hay conectividad, es normal. Eso está en otra red a la que el atacante pues no tiene acceso. ¿Qué haces? Pues en este caso la sesión es la 2 y y utilizas el sistema de rutas para crear una nueva ruta. Esto es de Metasploit. Fíjate, aquí te está diciendo, ¿cómo creas una ruta en Metasploit? Es muy simple. Le dices route add, ¿vale? Añadir una ruta. Aquí le está diciendo todo el tráfico a un segmento de red concreto con una máscara de red determinada tiene que pasar por medio de una sesión. Por ejemplo, aquí te lo explico. En esta línea de aquí. Se tiene que pasar todo eso, o sea, si desde MSF Console cargo un módulo y hago una petición a la 10.10.9, creo que era, punto lo que sea, pues Metasploit automáticamente va a utilizar esta máquina como un pivote. Y eso es una maravilla, porque no tienes que hacer nada, o sea, es bastante cómodo. Entonces, fijaros, voy aquí abajo, aquí, route add, remove display. Entonces, haces un route add, lo que sea. Aquí, todas las IPs que estén en ese segmento de red, con esa máscara de red, pues para ese segmento, y que todo va a pasar por medio de la sesión 2, la sesión Metasploit que tengo ahí abierta. Esto es post-explotación, aquí ya he comprometido la máquina. Ruta añadida y ahí aparece. Entonces, fijaros lo que va a ocurrir ahora. Puedo buscar un módulo en Metasploit de escaneo de puertos, un port scan. Cualquiera de los que hay me puede valer. En este caso cargo el de TCP/IP, bueno, el de SYN-SCAN, o el de TCP. Vamos a ver qué cargaba, que ya no me acuerdo. Sí, el de TCP. Entonces, tan simple como poner, mira, este segmento de red y analizar esos puertos, el 21, el 22 y el 80, desde mi Kali. Y ese Kali está en mi máquina como atacante. Esto se llama pivotar. Esto se llama, pues, estos son movimientos laterales. Fíjate, aquí me dice, esos puertos están abiertos. A partir de ahí puedo atacar, ¿no? Puedo realizar otro tipo de pruebas. Entonces, el sistema de Metasploit es muy potente, me está dando todo lo necesario para pivotar. Pero ¿y qué pasa si necesito utilizar herramientas que no están dentro de Metasploit? Porque aquí estamos utilizando módulos de Metasploit, bien.
pero es que no todo es Metasploit. Hay muchas herramientas que puedes implementar, ¿no? Entonces, una alternativa, crear un proxy SOX. A partir de ese proxy SOX, puedes configurar tus herramientas para que lo utilicen, para que utilicen ese proxy SOX. Y como es de Metasploit, va a utilizar las rutas que ya están definidas en Metasploit, ¿vale? Lo dicho, puede resultar un poco complejo, pero cuando te acostumbras a hacerlo, pues es bastante sencillo, ¿no? Es cuestión de seguir la lógica. Aquí, por ejemplo, voy a abrir el proxy SOX en el puerto 1080. Se levanta el proxy SOX, todo guay. Está ahí ejecutándose como un job. Y ahora, fíjate, editas el proxy change. El proxy change es, bueno, el proxychange4.com es un ficherito que me permite decir, oye, proxy change, tienes que utilizar tal proxy SOX para hacer conexiones de red. Entonces nada, se edita el ficherito, le ponemos el proxy SOX 1080, que es el que ha levantado Metasploit con el módulo SOX. Y ahora utilizas proxy change para lo que quieras. En este caso, por ejemplo, para hacer un escaneo con Nmap. ¿Os acordáis que antes cuando hacía un ping no llegaba a la 9.104? Pues ahora sí voy a llegar, porque proxy change está configurado para tirar del proxy SOX de Metasploit, y Metasploit tiene una ruta que ya está configurada para pivotar automáticamente. Así que cuando hago un Nmap, pues llega sin ningún problema. Y no solamente llega, descubre puertos abiertos o cerrados. De hecho, en las trazas lo vais a ver. Aquí pones algunos puertos, una lista, lo que sea. Y fíjate, Exfix Chain, él está pasando por el proxy SOX y luego hace el salto y llega a la otra IP con el puerto que tú le hayas dado. Entonces algunos obviamente dan timeout porque están cerrados y otros dan OK, indicando que el puerto está abierto. Así que esta es una forma de pivotar. Atacarías una máquina que está localmente, está disponible en una red local. Aquí he quitado los puertos cerrados, hago un version detection con Metasploit, ya correcto. Con eso me va a decir pues esos puertos que tienen levantado, USFTPD, OpenSSH, etc. ¿Vale? Los servicios que tienen. Y así es como pivotas con Metasploit, ¿de acuerdo? Es una forma bastante, a ver, en mi opinión es bastante cómoda. Dadas las alternativas que tenemos, es cómodo, es útil utilizar Metasploit. Ahora, la resistencia que encuentro siempre cuando hablo de Metasploit es que lo pilla cualquier EDR, es que lo pilla cualquier AV. Sí y no. A ver, si tiras si generas con MSF Venom una muestra y eso lo envías tal cual, pues hombre, claro, cualquier EDR lo va a pillar. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Modificar esa muestra. Tienes que descargar la muestra de Metasploit en un formato que puedas alterar, como por ejemplo Python, PHP, Ruby, el lenguaje que quieras. Y luego eso lo alteras, lo modificas. De hecho, hablo desde la experiencia. En cada auditoría, en prácticamente todos los entornos de red en los que me he tenido que pegar, siempre hay EDR, siempre hay soluciones de seguridad perimetral y siempre tengo que hacer lo mismo, tanto que se vuelve cansino a veces. Tengo que generar el Metasploit, la muestra maliciosa con Metasploit y picar código. Me toca modificar esa muestra para que luego el antivirus no lo detecte. Y funciona, ya os digo, el 100% de las veces me ha funcionado. O sea, que no penséis que evadir un EDR o una V es una tarea muy compleja, no, requiere tiempo, requiere que piques un poco de código, eso sí, pero no es una tarea imposible ni de lejos, ¿de acuerdo? Bien, otra técnica que solemos utilizar para pivotar, que es bastante habitual, utilizar túneles SSH. Y esto lo tienes tanto en Linux como en Windows, ¿vale? En Windows, a partir de Windows 10, tienes el cliente de OpenSSH y con eso puedes crear túneles locales, remotos, dinámicos. Vamos, es una maravilla. Lo que pasa es que cuando hablo de túneles locales y remotos, pues algunos que habéis sido alumnos míos, que por aquí hay alguna, cuando hablo de túneles es como una pesadilla, ¿no? Es como dolor de cabeza porque, sí, porque a veces al principio no es sencillo de entender, pero en cuanto le pillas el tranquillo, la verdad es que es bastante útil sobre todo, ¿vale? Entonces, fijaros, voy a poner por aquí este vídeo, túneles dinámicos, por ejemplo.
Seguimos la misma dinámica, ¿vale? ¿Lo he abierto? Sí. Bueno, fíjate, a ver aquí que lo tengo. Binarios que tienes en un sistema Kali. Bueno, aquí tienes el P-Link. ¿A quién no le suena el P-Link? Vale, unos cuantos. El P-Link es un cliente de SSH, así como como tienes el PuTTY, como tienes el OpenSSH Client, pues funciona igual, lo vais a ver. Y lo bueno que tiene es que está para Windows, así que si la máquina comprometida es un Windows, le puedes subir el PuTTY. Y otra cosa, el PuTTY no lo va a detectar un antivirus, porque es un binario legítimo, no es un binario de estos que generas con Metasploit y lo subes, no, esto no lo va a pillar, o sea, no lo va a detectar como algo malicioso. Entonces nada, lo subes a la máquina remota, que en este caso es un sistema Windows, y estoy ubicado en ese directorio. Le digo, ala, sube el P-Link a la máquina Windows. Lo sube, abres una shell normalita en Windows. Y ahora puedes ejecutar el P-Link. Entonces, esto que os voy a enseñar ahora son los túneles SSH, ¿vale? Fíjate lo que se hace. El P-Link es una utilidad, como decía, para establecer conexiones a servidores SSH. Así que le dices, usuario, Pepito, o quien sea, administrador, contraseña, pues la contraseña que sea. ¿Vale? En este caso voy a establecer una conexión a localhost, bueno, una conexión local. Y por aquí viene la parte chula. Esto que voy a enseñar ahora se llama túnel local, y vais a ver cómo funciona. Le estoy diciendo, guión L mayúscula, túnel local. Ábreme el puerto 5566 en la máquina cliente, ¿vale? Es decir, desde la máquina en la que estoy ejecutando el P-Link. Y todo lo que llegue por ahí, todo el tráfico, todas las conexiones TCP que lleguen al puerto 5566, se tienen que enrutar a otra IP, a la 10.10.9.104 en el puerto que tú le digas, ¿vale? En el puerto 21, algunos de los que hemos descubierto antes, hay unos cuantos. El 8180, por ejemplo. Le dices 8180, usuario, bueno, aquí ya la IP, ¿vale? Para conectarte a ese servidor. Y ya está. ¿Vale? Que si te fías de esa clave, pues claro, seguridad total es lo que tiene. Entonces, a partir de este punto tienes una conexión abierta con ese servidor y se ha tenido que abrir el puerto 5566. ¿Qué significa? Esa máquina pivote tiene el puerto abierto. Todo lo que llegue al 5566 automáticamente se va a enrutar a la otra IP y puerto que has indicado. Automático. No tienes que preocuparte de nada. Eso va a hacer la petición y va a tramitar también la respuesta. Lo va a hacer todo de forma transparente por ti. Es una de las cosas buenas que tiene OpenSSH. Desventaja, bueno, SSH, crear túneles locales y remotos. Desventaja, pues que necesitas un usuario y una contraseña. Y eso no siempre lo vas a tener disponible. Fíjate, en un sistema Windows, bueno, aquí se ve muy pequeñito, pero es el servicio de OpenSSH, que está abierto, que está ya disponible. Así que puede ver que OpenSSH está instalado en esa máquina. Esto viene por defecto en la mayoría de distribuciones modernas. A partir de Windows 10, esto ya viene. En Windows Server 2019 también lo tiene. Así que nada, aquí ya tienes el túnel creado y ahora, pues, el puerto 5566 estará abierto. Puedes navegar a esa IP, a la IP que llegas, a la 192, 168, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? A la 190, puerto 5566, y eso te enruta a la 10.10.9.104 en el 8080, o el que sea. Y claro, aquí ves el Tomcat, que es el servicio que se está ejecutando en la otra máquina. Yo a ese puerto, o sea, yo a esa máquina no llegaría directamente, a ese Tomcat no llego, desde mi máquina como atacante. ¿Quién está haciendo la conexión? La está haciendo el pivote. Esa conexión al Tomcat la está haciendo el pivote por mí. Y el túnel SSH, pues, envía y recibe. Está ahí como un componente que me sirve de pasarela. ¿Vale? Esta es otra técnica con túneles SSH. Ahora, otro por aquí. Túneles dinámicos. Este también es chulo, pero también es complejo, un poquito. ¿Vale? Bueno, tampoco es tan complejo, ¿no? Vais a ver.
Tienes en este caso partimos de una sesión. El túnel dinámico se crea con la opción "-d". Seguramente alguno, o no, no sé, alguno se lo ha preguntado. A ver, con los túneles locales, todo el rato he estado hablando que llega una conexión a un puerto y eso enruta a otra IP y otro puerto. Hasta ahí yo creo que se entiende. Pero oye, ¿qué pasa si yo no quiero eso? Yo quiero que llegue a un puerto y de ahí enrute a la máquina que quiera y a cualquier puerto, ¿vale? Lo que he explicado antes, eso es puerto a puerto. Yo hago una conexión a un puerto y eso enruta a otro puerto en una IP local o en una IP que es en una red local. Pero ¿y qué pasa si yo quiero que todo llegue a un puerto y le diga, oye, tú, hazme una conexión a tal IP y a tal puerto? Eso se llama túnel dinámico y lo haces con la opción "-d". O sea, aquí le está diciendo, ábreme un proxy SOX en el puerto 9090. ¿Vale? Eso es lo que le estoy diciendo al que te conectas a la máquina. Y ahora el puerto 9000 va a estar abierto en mi sistema como atacante, en mi Kali en este caso. Entonces, ¿qué hago? Me voy, hago la conexión a localhost, puerto 9000, llego, el puerto está abierto obviamente. Y ahora, ¿cómo hago para especificarle cómo estoy? Primero, editas nuevamente el proxy chains. ¿Vale? El proxy chains es una maravilla, de esas utilidades que se emplean con bastante frecuencia. Aquí abajo le metes el proxy SOX, le he puesto el puerto 9000, pues eso es lo que hay que poner en el fichero de configuración. Y ahora a partir de aquí le dices proxy chains nmap, lo que sea, y los puertos que tú quieras ponerle. Es muy parecido a lo que veía antes con las rutas de Metasploit, es prácticamente igual, bueno, es idéntico, con la diferencia de que ahora mismo estoy tirando de SSH, no de Metasploit. Vale, aquí me dice puertos abiertos y toda la historia. El puerto 22 está abierto y fíjate que se ve la cadena completa. ¿Vale? Aquí sí le dices. Bueno, esta es otra. Y aquí lo que quería explicar es que también tienes el Foxy Proxy. O sea, si lo que quieres es utilizar múltiples proxies, imagínate, a ver, ¿cuántos de aquí conocéis SAP? Y Burp. Vale, casi todos. O sea, son herramientas muy habituales. ¿Y qué tienes en esas herramientas? Tienes un proxy SOX. ¿Cómo haces para gestionar esos proxy SOX si quieres utilizar varias herramientas? Pues yo lo que recomiendo, y de hecho lo que hago, es tirar del Foxy Proxy. Es una maravilla. El Foxy Proxy es una extensión que tienes para Firefox y para Chrome, en donde indicas, mira, este es el servidor proxy, ¿vale? Aquí le dices, tienes una lista de proxies y vas seleccionando, vas seleccionando el proxy de acuerdo a lo que quieras hacer. Le pones el nombre que quieras y bueno, a partir de ese punto le dices, Foxy Proxy, utiliza el proxy SOX, que puede ser el de Burp, el de Zap o este que acabo de crear, que es de SSH, y enruta las peticiones a donde haga falta, que sea el proxy el que haga todo. Viene muy bien cuando estás trabajando con, por ejemplo, pentesting o hacking web. Es una maravilla. O sea, el proxy viene muy bien. Aquí estoy tirando de un proxy SOX, un proxy dinámico, creado con SSH. Y fíjate que, bueno, no se ve. Fíjate que estoy poniendo la 10.10.9.104 en el navegador, ¿vale? En el navegador. Y a esa IP yo no llego. Con esa IP no tengo conectividad. Pero cuando cambio el proxy y le digo, toma, el proxy SOX que he levantado antes, ¿ahora qué tal? ¿Ahora qué tal va el tema? Vuelvo a ponerle la IP y ahora sí llego. Porque está pasando por medio del proxy SOX. Estoy llegando a una IP a la que no llegaba antes. Entonces, pensad en eso. Si tienes la posibilidad, si un atacante tiene la posibilidad de pivotar a una red local, es que tiene muchas cosas, o sea, se puede llevar esa empresa por delante. Y es algo que pasa con frecuencia, ¿no? Cuando un atacante, por ejemplo, compromete un servidor web y encuentra una red local que tiene software o que tiene servicios mal configurados, desactualizados o con vulnerabilidades conocidas, pues el atacante va a ir a por esos servicios, evidentemente. Y utiliza este tipo de técnicas de pivoting y port forward. ¿Vale? Más cosillas. Esta charla está siendo un poquito cañera, ¿no? Bueno. No mucho. Fíjate, lo que comentaba antes, también tienes la posibilidad de pivotar utilizando herramientas como NetSH.
NetSH está disponible en sistemas Windows, en todas las versiones, ¿vale? Y fíjate cómo creas un túnel. O sea, la sintaxis, al margen de que ponga ADD V4TU4, fíjate cómo es. Le dices, quiero que en la máquina Windows, en la máquina comprometida, levantes el puerto 9001 en todas las interfaces de red, con 0.0.0, lo típico. Y todo lo que llegue al puerto 9001, quiero que se enrute a ese puerto y a esa IP. Sencillo, es como un túnel local, pero mucho más, lo tienes que escribir, ¿no? Tienes que escribir toda la sintaxis. Ya está. Ya tienes la regla o ese port proxy creado en tu sistema Windows, y a partir de ahí tiras de ese proxy. O sea, fíjate, si le dices puerto el que sea, ¿qué va a hacer él? Pues va a crear, como ya hay una regla creada en ese Windows, va a llegar la petición al puerto 9001 y en ruta a la IP y puerto a la que no tenías acceso anteriormente. Con NetSH, un comando bastante sencillo, bastante directo, ¿no? Y llega, sigue llegando a esa máquina. Ese Tomcat que estáis viendo, repito, no está en la máquina comprometida, está en otra máquina, en una red a la que no llego directamente. Eso se llama pivotar. ¿Vale? A ver, más cositas. Bueno, y estas dos últimas técnicas que también me gustan mucho, ¿no? Aquí hablamos de NetSH y Chisel y Socat. Chisel es una maravilla, la verdad es que es una herramienta, bueno, pues que tiene características muy chulas. Te permite hacer lo mismo que hemos visto anteriormente, entre otras cosas. Está pensada para crear túneles TCP y UDP, en los cuales las conexiones se establecen mediante WebSockets y la información se cifra mediante SSH. O sea, en la capa, digamos, web o en la capa de aplicación se utilizan WebSockets para la conexión. Y luego, para cifrar la información se utiliza SSH, cifrado mediante SSH en la capa de sesión transfer, ¿vale? Y luego tiene Socat, que es muy sencillito y que está disponible para Windows y Linux. Lo vais a ver ahora mismo. En este caso, Chisel, bueno, aquí se ve muy mal, pero lo podéis buscar luego. Chisel, y bueno, si buscas Chisel así tal cual, te van a aparecer herramientas de fontanería y tal, pero si buscas Chisel en GitHub, te va a aparecer esta herramienta. Es un binario, o sea, si te vas a la sección de releases, puedes descargar el binario para Windows, para Linux, lo descargas directamente, tanto el cliente como el servidor. Fíjate, aquí tengo cliente y servidor, el .exe y el EL para sistemas Linux. ¿Y qué hago ahora? En la máquina remota, vais a ver, voy a subir el Chisel.exe, ¿vale? Lo subes, luego lo vas a ejecutar, ya vas a ver. Esta herramienta es un pelín probablemente la más complicada de lo que hemos visto hasta ahora. Fíjate, tienes el Chisel ya subido en la máquina comprometida. Ahora, en tu máquina como atacante, lo que quieres es recibir una reverse shell. Así que, fíjate, ejecutas Chisel en modo servidor, en el puerto 9000. Quieres recibir una conexión en el puerto 9000, una reverse shell, ¿vale? Entonces, nada, ya tienes el puerto levantado. ¿Qué tienes que hacer ahora? Ejecutar Chisel en la máquina remota, en la comprometida, para que se conecte a tu puerto 9000, a tu máquina como atacante. Chisel en modo cliente se va a conectar a mi máquina como atacante, que es la 75 en este caso, en el puerto, ¿cuál? Pues en el 9000, que era el que tenía abierto antes. Túnel remoto, le estoy diciendo, bueno, esto no es túnel remoto, es una reverse shell. Le estoy diciendo, puerto 8082, todo lo que llegue al 8082 se tiene que enrutar aquí, que es donde está el Tomcat. Y ya está. Una conexión remota, muy bonita, me va a llegar al puerto 9000, se me va a abrir el puerto 8082 y voy a poder llegar desde mi máquina al 8082 y que me enrute automáticamente eso. Fíjate, sesión recibida, proxy 8082, aquí me lo está diciendo. Todo lo que llega al 8082 en mi máquina va a enrutar a eso otro. Y aquí, otra vez, nmap. Y si le digo P, aquí 8082, todo lo que llega al 8082
pues eso, localhost. El chisel te lo va a enrutar de forma automática. Fíjate que estoy poniendo localhost. El puerto está abierto en mi máquina local y enruta de forma transparente. Para mí es transparente y me llega al Tomcat. Fíjate que aunque he puesto localhost estoy llegando a la máquina que está en otro lado, que está en otra red. Así es como funciona Chisel en este caso. También es muy sencillito. Y la última herramienta que os voy a explicar, os voy a enseñar por aquí, también está muy chula, es Socat. Bueno, esta es una herramienta clásica, en realidad. Socat funciona como las otras, es Netcat con añadidos, es una herramienta chula. Entonces fíjate lo que hacemos con Socat. En este caso le digo socat.exe. Quiero crear un TCP4 listen, es decir, quiero abrir un puerto en mi máquina como atacante. Bueno, en mi máquina como atacante no, perdón. En la máquina comprometida, estoy en el Windows. Puerto 8901, me lo he inventado ahí rápidamente. Le digo, todo lo que llegue al puerto 8901 tiene que enrutar a otra IP y otro puerto, el 8180. O sea, si os fijáis, todo esto gira en torno a lo mismo. Pivotar es esto. Lo que pasa es que lo estoy haciendo con diferentes herramientas, desde diferentes perspectivas. Podrías pensar, ¿con una me vale? Pues no. Lo mejor, yo esto lo digo como pentester, lo mejor es tener alternativas. No te puedes quedar con una herramienta, no te puedes quedar con una técnica, porque el día en el que esa herramienta o esa técnica te falle, pues te vas a quedar con el culo al aire. Es mejor tener alternativas, como todo en la vida, es mejor tener opciones. Y ahí, bueno, ahí nos estaba hablando, se ve que llega el Tomcat, anteriormente, se ve que el túnel funciona correctamente, ¿vale? Bien, ya no voy a poner más vídeos, así que si queréis encender la luz. Gracias. Otras alternativas, otras herramientas que tenemos. Hay un montón, ¿vale? Como podéis ver aquí en esta lista. Tenéis el NCAT, tenéis el 3Proxy, el TiniProxy, el SSF, el RegOrg, hay un montón, ¿vale? Al final, como decía, hay que tener opciones, hay que tener alternativas para poder hacer nuestro trabajo. Esta es solamente una de las muchas cosas que tienes que hacer como pentester, ¿vale? Así que, bueno, pues esto es lo que venía a contaros. Antes de finalizar, sí que os quería mencionar algunas cosillas, ¿no? Que puede que sean de vuestro interés. La primera, cuando hagáis preguntas, ahora en la ronda de preguntas, voy a seleccionar una pregunta y la que tenga más sentido, pues le voy a dar un libro de estos, ¿no? El de 25 técnicas aplicadas a campañas de Red Team y hacking, la segunda edición, o sea, lo último que he sacado. Bueno, a la mejor pregunta, ¿no? A ver, preguntas con sentido, porque esto mismo lo he hecho en otro evento y alguien ha levantado la mano y ha preguntado que a qué hora terminaba la charla, o sea, que si ya había acabado. Otro ha preguntado que a qué hora terminaba el evento. No, a ver, preguntas que se note que hay algo ahí arriba. Quiero decir, sí. Vale, más cosas. En The Hacker Way, thehackerway.es, cursos. Tenemos una serie de formaciones que están bastante bien, se mantienen actualizadas y están orientadas a todo lo que viene a ser la ciberseguridad. Hablamos de, por ejemplo, hay un curso que ha salido hace poco, que es el de herramientas para hacking con Python. Bueno, integración de herramientas de hacking y pentesting en el mundo de Python, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, desarrollo seguro, DevSecOps, ZAP, API REST. Bueno, le podéis echar un ojo, está en thehackerway.es/cursos. Como estamos en Black Friday, tenéis este cupón y con eso tenéis un 20% de descuento en todos los cursos, excepto para el curso de hacking, el de Python, ¿no? Porque ese ya tiene un descuento porque está en preventa. Es un curso, os lo cuento por si os interesa, ¿no? Esto ya cada uno elige. Es un curso que está orientado a la integración de herramientas de pentesting en el mundo de Python. ¿Por qué? Pues porque lo que vais a encontrar o lo que estamos viendo ahora mismo, mucho, ¿vale? Son cursos de hacking con Python. Y ojo, que están bien. O sea, aprender hacking con Python está guay. Pero si eres desarrollador, ¿para qué te vas a crear un escáner? ¿O para qué te vas a crear una herramienta de fuerza bruta? Hombre, ya tienes Nmap, ya tienes Hydra, ya tienes Metasploit, tienes un montón de herramientas. Entonces, no tiene mucho sentido reinventar la rueda, no tiene mucho sentido volver a crear algo que ya existe. Y desafortunadamente en muchos cursos, pues ese es el enfoque, ¿no? Aprender Python para crear tus propias herramientas. Ya, si tienes una idea de algo novedoso y no vas a reinventar la rueda, no vas a crearte un escáner nuevo, pues vale, tiene sentido.
Pero si no es el caso y estás en una auditoría, esto lo cuento precisamente porque lo hago en mi día a día. Si estás en una auditoría no vas a tener tiempo para crear herramientas, necesitas utilizar las que ya existen y sobre todo automatizar su uso. Y de eso va el curso de herramientas integradas, bueno, herramientas de hacking y pentesting integradas en Python. No es necesario saber librerías no es necesario saber librerías de hacking con Python, no. Lo que necesitamos o lo que se va a enseñar en ese curso es la forma en la que las estrategias que puedes seguir para poder integrar tus herramientas y automatizar su uso. Que eso te va a venir bien para cualquier auditoría. Es que ese es el objetivo, de hecho, por ese motivo lo he creado. Eso por un lado. Otra cosilla, aquí, la comunidad de HackerWay. Bueno, es una iniciativa que he creado este verano, hace unos meses, y nada, es una plataforma en la que podéis registraros libremente, gratuitamente. Está empezando, ¿de acuerdo? Tiene un modelo de suscripción. Si queréis suscribiros a la comunidad vais a tener acceso a artículos y una serie de cursos. Hay varios cursos aquí que están disponibles, pero no es obligatorio. Te puedes registrar gratuitamente y ver los foros, ver un poco el chat. Como decía, está empezando, pero poco a poco la gente se está uniendo. Y bueno, pues por mi parte, poco más. Si queréis contactar conmigo, voy a estar aquí un rato, ¿vale? Voy a estar aquí pues, hasta que termine el evento. Me podéis contactar mediante la comunidad de HackerWay, por correo electrónico o en persona, ahora mismo. De hecho, ya para terminar, perdona que... De hecho, a ver, yo soy profesional autónomo, esto os lo comentaba al principio, soy profesional autónomo. Y bueno, pues con el paso del tiempo, evidentemente, ya llevo muchos años en esto y me llega cada vez más trabajo. No lo puedo cubrir todo, así que me interesa contactar con personas que, sobre todo, sean responsables, personas que no me vayan a dejar tirado, básicamente, y que me puedan echar un cable para ciertas actividades, para trabajar. Básicamente eso es lo que... También vengo a este tipo de eventos por eso, para hacer contactos y luego más adelante. Entonces yo, mira, tengo una actividad que no puedo cubrir yo solo porque la vida no me da, porque el día tiene 24 horas y yo solo tengo 2 manos y una cabeza, pues necesito en ocasiones tirar de personas que sean responsables y que sean buenas en eso. Entonces, pues eso, si alguien quiere contactar y tal, pues lo vamos viendo. Sobre todo me piden temas de pentesting y formación. Son las 2 líneas de trabajo con las que me suelo mover. También me caen cosas de desarrollo, ¿vale? Así que si desarrollas, por ejemplo, en Java o en Python, pues me suelen caer proyectos por esa línea. Y bueno, pues por mi parte poco más. Ya está. ¿Has comentado el libro? Sí, ya lo he comentado. Sí, vale. Este mismo este mismo libro lo tenéis en la entrada, ¿vale? Por si luego lo queréis echar ojearlo y demás. Y este es de regalo para una pregunta. A ver cuántas hay. A ver cuántas preguntas hay por ahí. Uy, 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 uy. Venga, bueno. Pues tú tienes el micrófono. Empiezo por aquí. Muchas gracias. Bueno, al ver cómo estaba haciendo lo del pivotar, ¿no?, a partir de una máquina comprometida, desde el punto de vista del equipo azul, lo que me está planteando continuamente es cómo evitar que eso pase, ¿no? Vale. Entonces, claro, he visto que utilizaba herramientas del sistema, que a lo mejor no serían necesarias que estuviesen ahí, el NetSH no lo conocía, y no sé si hay alguna manera de que en una máquina Windows que no vaya... eso, ¿no? Sí. No. A ver, lo que sí que puedes hacer es instalar herramientas del tipo EDR, bueno, herramientas de monitorización. Lo que sí que he visto es, por ejemplo, un SIEM, en plan Wazoo o en plan QRadar. Esas herramientas sí que, si están bien montadas, sí que te van generando alertas cuando algo de eso ocurre. Que no, ¿vale?, es común que se use, claro. Wazoo te pilla esto, ¿vale? Con las reglas por defecto de Wazoo, te lo pilla. Ahora, saltarte eso, también hay alternativas. También hay otras formas de que no salte la regla. Lo que pasa es que para eso, primero tienes que enumerar muy bien el entorno. Tienes que saber en qué entorno te estás moviendo y típicamente, a ver, la forma en la que funciona Wazoo es mediante un agente. Es decir, un programa que se está ejecutando... Está instalado en el cliente ese, ¿no? Claro, que está ejecutándose en la máquina. Sí. Si tú tienes acceso a esa máquina y has elevado privilegios, ¿qué puedes hacer? Detener el servicio. Esa es la siguiente pregunta.
se supone que se ha comprometido un usuario estándar porque teniendo un mismo firewall local en esa máquina no hubieras podido abrir esos puertos de escucha del proxy. Depende. A ver, si soy un usuario con permisos limitados, aún puedo abrir puertos, siempre y cuando estén por debajo del 1024. Por encima del 1024 puedo abrir el puerto que me dé la Que no gana, son de servicio, ¿no? sin ser un usuario administrador. Pero claro, aquí el tema es que ¿para qué voy a utilizar un puerto inferior? Bueno, sí, si hay un firewall, por ejemplo, y solamente admite tráfico 80 y 443, ahí voy a tener que elevar privilegios primero. O sea, todo depende del entorno. Por eso digo, primero hay que enumerar. En el ejemplo que decía antes, si un ladrón se cuela en una casa, lo primero que tiene que hacer ese ladrón es mirar en dónde está, cómo está el entorno y dónde están las cosas más valiosas de ese lugar. Aquí se hace exactamente lo mismo, lo que pasa es que, claro, es una metodología distinta, obviamente. Bien. Siguiente pregunta por aquí. ¿Cuántas preguntas? Vais a por el libro, ¿no? Mi pregunta era, bueno, en relación a lo de la evasión de los binarios que habías comentado al principio, ¿no? El hecho de, de modificar el binario, al final de forma estática, ¿no? Pues para intentar evadir las firmas, ¿no? Entiendo. Entonces, claro, yo me he encontrado a veces que, claro, el problema no es la firma, sino la heurística. Ya. Entonces, ¿alguna técnica, para evadir los análisis por comportamiento? Sí, técnicas como tal también van de lo mismo, editar la muestra lo suficiente y hacer pruebas offline. Yo lo que siempre hago es, o sea, la metodología que yo siempre sigo cuando tengo que hacer una auditoría en Windows, que es de lo que más me piden, una auditoría sobre Active Directory, es máquina virtual, el EDR o el AV que sea, lo monto en esa máquina virtual si puedo, que no siempre es el caso. Por ejemplo, qué sé yo, una versión demo del Kaspersky. Lo instalo en una máquina virtual, le corto el internet y empiezo a hacer pruebas. ¿Por qué corto el internet? Para que no mande esas muestras al servidor central. Y sí, pues en ese caso tienes que pegarte a codificar. Ahí tienes que saber programar un poco. Vale, muchas no gracias. hay mucho más. ¿Tú no vas a hacer pregunta? ¿Pregunta por aquí? Hola. Hola. Una pregunta. Siempre que hablamos de pivoting, normalmente cuando se explica el pivoting, se explica un salto. Entonces, si tuvieras que, por ejemplo, enlazar varias máquinas, que por ejemplo entras por un proxy y te quieres mirar un servidor de correo, por ejemplo, cuando te quedan varios saltos, ¿qué usaríamos? Igual. Son las mismas técnicas. De una a otra, ¿no? Claro, lo que pasa es que se complica porque tienes más saltos. Pero lo que tú dices, por ejemplo, llegas a una máquina y la tienes comprometida. Luego, llegas a otra, ¿vale? Y desde ahí quieres saltar a otra red o a otra máquina. Pues es exactamente igual. O sea, son las mismas técnicas. Tendrás que enumerar esos entornos, ver si hay herramientas que puedas utilizar para pivotar, aprovechándote de lo que ya hay. Lo primero, aprovecharse de lo que hay en ese sistema, si es que lo hay. Y si no, pues ya ahí te toca subir herramientas y empezar a hacer pruebas. Pero es exactamente lo mismo. O sea, la metodología que he explicado es idéntica. Es Pero no habría que, por ejemplo, si tienes varios saltos, hacer el salto también para atrás 2 veces, por ejemplo. Depende. Si quieres, esa es buena pregunta. Si quieres generar, por ejemplo, una reverse shell y tienes que ir hacia atrás, pues tendrás que crear otro túnel de vuelta. Hay que hacerlo para adelante y para atrás. Eso es. Porque si es dentro de la misma conexión no hay problema. Pero imagínate que hay 2 saltos y luego en esa máquina, que está a tomar por culo, a saber dónde está, tienes que ejecutar una reverse shell que se conecta a tu máquina. Claro, es que probablemente no vas a ver cómo llegar. Así que tienes que crear otros túneles para el retorno. Vale, gracias. Nada. Bueno, a ver, preguntas por aquí. A ver, yo tengo 2 preguntas desde el punto de vista de Red Team. Y la primera es, si tienes que automatizar múltiples saltos, anidar túneles, ¿qué herramientas usas más allá de, por ejemplo, un script de CL con Spect? Python. Ya te estás yendo a lenguajes de programación. Quiero decir, herramientas que te lo hagan más fácil. Pero bueno, entiendo, un lenguaje de programación es una solución directa. Y la segunda pregunta es, cuando estás pivoteando muchas veces no tienes la herramienta. Entonces no puedes compilar, no puedes descargar tan fácil, pero existen alternativas como uDocker que te permiten descargarte una imagen de contenedor, arrancarla sin usuario, sin usuario administrativo. Sí. ¿Hay más alternativas a eso? ¿Conoces alguna más? Utilizar por ejemplo, si estás en un Windows, tienes el LOL Bash. Si estás en un sistema basado en Unix, tienes el GTFO Beans.
hay un montón de herramientas, es que no nos hacemos una idea, aquí es que no tengo internet, pero si luego buscáis en internet LOLBAS y GTFO Bins, te vas a encontrar con una lista de más de 100 binarios de utilidades que se encuentran en sistemas Windows y Linux que te sirven para pivotar y para un montón de cosas. O sea, que lo primero que yo haría en ese caso, y eso es muy habitual, que estás en un entorno muy restringido, es buscar los binarios que están disponibles ya en esa plataforma para poderlos utilizar, para poder pues, aprovecharme de lo que ya hay en el entorno. Pensamos que un sistema Windows, un sistema Linux, que no tienen nada, hostia, que sí tienen. Directamente en un sistema Unix tienes un montón de utilidades para hacer pivoting, incluso para elevar privilegios. O sea, que si sabes abusar de lo que hay en el entorno, puedes crear túneles y aplicar este mismo tipo de técnicas. Lo que pasa es que hay que ver el sistema concreto. Gracias. Nada. Por aquí había las dos últimas preguntas. Por orden, para allí primero. Pues me lo estáis poniendo muy difícil, ¿eh? Sí, ¿a quién se lo doy? Buenas. La mía es más a nivel de programación. Yo me muevo más por la parte de programación. Y el tema es por qué Python. Es decir, tenemos lenguajes de programación de mucho tiempo atrás. Yo, por ejemplo, en la web me muevo más con Node.js, pero sin embargo no hay librerías como tiene Python. Pero no solo para el tema de hacking, sino, por ejemplo, para el tema de Big Data. ¿Por qué se ha decantado por ese lenguaje? Porque otros lenguajes han ido abandonando, por ejemplo, yo te digo, en el soporte de Node.js no existe nada, un 10% en comparación con Python, si sabes el porqué, que tampoco... A ver, el motivo en realidad es porque Python es un lenguaje muy simple. Python digamos que se ha vuelto muy popular porque una persona sin conocimientos en desarrollo puede empezar a crear rutinas pequeñitas fácil y rápidamente. Y ya sabes, las personas tendemos por el camino más simple, más sencillo. Y en ciberseguridad, probablemente ese es el motivo más relevante, o sea, el más importante. Y también que hay un montón de librerías que están disponibles en Python para ciberseguridad y para muchas otras cosas. Y lo entiendo, porque si, por ejemplo, tienes que crear una rutina en Java, una rutina de hacking o de pentesting en Java, es que solamente en Java para crear un hola mundo tienes que crear una clase, el static void main, el system.out, por culo, printf y ya está. O sea, print o algo y ya está. No sé si me explico. La simplicidad que tiene Python es probablemente el motivo por el que nos decantamos, ¿vale? Sin embargo, por el tema de Big Data, ahí no hay simplicidad y Python también se lleva las de ganar en cuanto a librerías. Justo. En el mundo del Big Data, por ejemplo, tiene librerías como Pandas, por poner un ejemplo, y muchas otras, el Skylearn, y NumPy, por ejemplo, o NumPy, como lo quiera llamar. Y son librerías que están encapsulando una complejidad brutal. Y tú como desarrollador estás utilizando 3, 4 funciones y te olvidas de esa complejidad. Entonces, claro, todo eso hace que, evidentemente, las empresas y los desarrolladores nos decantemos por ese lenguaje. Es lo que siempre digo. Cuando estás en Python, ejecutar un importis. Aquí me imagino que no se verá muy bien, pero ejecutar un importis y leer lo que te pone, importis. Y te está diciendo el zen del Python. Te está diciendo cuál es la filosofía del lenguaje. El zen del Python. O sea, lo vas leyendo y dices, sí, es un rollo, vale, pero cuando vas leyendo y vas entendiendo cada uno de los puntos, te das cuenta de que la filosofía del lenguaje está orientada a facilitarte la vida y a que haga las cosas con sentido común. Lo que pasa es que eso muchas veces es escaso, ¿no? Muchas veces no hay sentido común en el desarrollo. Muchas veces, para ir de un punto A a un punto B, la lógica nos dice que una línea recta es lo mejor, pero en desarrollo, y lo he visto muchas veces porque también he sido desarrollador, de hecho empecé en este mundo como desarrollador, hay citas, ¿no? Se dan miles de vueltas antes de llegar al punto que nos interesa. ¿Vale? Bueno, última pregunta y tendrás que tomar una decisión, ¿eh? Está complicado. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, como has dicho antes, el tema de que has hecho alguna auditoría y tal, pues quería preguntarte cómo puede el pivoting ser aplicado de manera efectiva para investigaciones forenses, por ejemplo. ¿En forense? ¿En forense? ¿Cómo lo aplicas? Es que esto es de pentesting. A ver, en forense lo que haces en ese caso no es tanto, o sea, cuando ya se ha realizado la intrusión
el atacante ha aplicado lo que vienen a ser las técnicas de pivoting y por forwarding, luego lo que haría un forense sería mirar, por ejemplo, las conexiones que se han realizado, mirar la master file table, por ejemplo, de un sistema Windows, ver los eventos que se han producido. Eso es lo que haría un forense. Y esto que estáis viendo aquí, todo lo que os he explicado, llega un Lorenzo de la vida y lo va a pillar. O sea, llega Lorenzo y dice, y lo va a encontrar, seguro. O sea, esas conexiones las va a ver, porque esto no, especialmente en sistemas Windows, que lo registra todo. O sea, la master file table es un coladero, no coladero, está lleno de trazas y de este tipo de cosas que quedan ahí registradas. O sea, se van a abrir ficheros, se van a escribir, eso lo hacen las conexiones también, así que quedan registros, se puede ver. Desafortunadamente ocultar esto es complicado. Bueno, tú decides. Random. Se ha exprimido la cabeza haciendo las preguntas. Hombre, todas están muy bien. Sí, vale. Es que todas las preguntas están guay. Es tu criterio. Es lo único que se me ocurre ahora mismo, porque la verdad es que no... Venga. Se nota que han prestado atención, es que no me lo esperaba. ¿Lo has visto? ¿Eh? Sí, es que todas están bien. Pero bueno, déjalo, con random me parece más justo. Sí, había una que estaba, creo que era la tuya. Sí. O la de... Sí, la del fondo, sí. Venga, la del fondo. ¿Sí? Sí, no lo hacemos con un random que lo vemos un poco injusto. Pues nada, vamos a dar un fuerte aplauso por haberse ganado el libro.